Entonces, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el protocolo de cáncer de cabeza y cuello. Y entonces para la agenda de hoy tenemos evaluación preoperatoria, estadiaje, principios de cirugía, principios de radioterapia y principios de quimioterapia. Bueno, entonces, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, pues el cáncer de cabeza y cuello es un reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. ¿Y el por qué? Bueno, eh, para el diagnóstico hay veces que el cáncer de cabeza y cuello solo observamos lo que es una masa en el cuello, pero no es ese realmente el primario. Entonces, por eso es que es un reto diagnóstico. ¿Por qué es un reto en el tratamiento? Por la localización, porque todos conocemos bien que para curación debemos de tener márgenes amplios y este no es el caso en el cáncer de cabeza y cuello por la localización de los cánceres, porque se encuentran muy cerca a sitios pues funcionales o vitales. Ahora, pues en el equipo multidisciplinario, ¿por quiénes debe estar conformado un equipo multidisciplinario del cáncer de cabeza y cuello? Bueno, debe de estar conformado por el oncólogo médico, el radiooncólogo, el cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello, el cirujano plástico, radiólogos intervencionistas en algunos casos, el patólogo especialista en cáncer de cabeza y cuello, también los terapistas del habla, nutrición, trabajo social. ¿Y por qué? Pues porque esto conlleva pues muchas dificultades para el paciente y es interesante que incluyan hasta trabajo social en estos casos. Bueno, entonces también hay servicios de soporte para los pacientes que pues sufrieron un cáncer de cabeza y cuello. Entonces yo creo que aquí yo creo que todo esto lo tenemos en el Instituto de Seguridad Social, solo que está un poquito desordenado, pero lo tenemos todo y tal vez solo es de que se conforme y se ordene un poquito más. Bueno, entonces, en los servicios de soporte, son aquellos cuidados que uno le va a dar al paciente después de que pase por el tratamiento de lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Bueno, entonces, ¿qué servicios de soporte necesitamos? Bueno, necesitamos cuidados muy posiblemente el paciente con el tratamiento, pues le coloquen lo que es una traqueostomía. Entonces necesitamos que haya alguien que cuide, cure y enseñe al paciente cómo usar la traqueostomía. Entonces, esto lo hace por lo regular el servicio de otorrino. Entonces, pues si nosotros tenemos lo que es un paciente con cáncer de cabeza y cuello, pues debemos invitarlos a la reunión de clínica de tumores. Bueno, también tenemos que debe de haber cuidado del paciente porque por la radiación va a quedar con serostomía. Esto tiene mucho que ver con el cuidado, ya sea tanto como para el habla, para poder tragar y para poder hablar, como el cuidado dental. También debe de estar entre los cuidados de soporte un dentista que cuide la higiene dental de nuestro paciente, psiquiatría, ya que el paciente con todos estos cambios y por estar pasando con una enfermedad, es muy posible que necesite de asistencia psiquiátrica como psicológica. Aparte de esto, también se necesita que el paciente pues sea evaluado por nutrición para para que no presente pérdida de peso, para enseñarle a utilizar la gastrostomía o la sonda nasogástrica si ese fuese el caso. Entonces, yo considero
que tenemos todos estos cuidados, también la clínica de cuidados paliativos, todos estos se encuentran, solo que lo único es que deben de unificarse. Bueno, y entonces una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este protocolo es que hablaban sobre la cesación del tabaquismo y el alcoholismo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el alcoholismo y el tabaquismo es uno de los factores de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello. Pero yo me preguntaba, en mi falta de conocimiento, ¿por qué le iba yo a pedir a un paciente que dejara de fumar si ya le había dado cáncer? Bueno, y entonces la respuesta es la siguiente. La respuesta para que el paciente deje de fumar es, primero, que está demostrado que hay una alza en segundos primarios. Segundo, que el paciente presentaría una pobre respuesta al tratamiento. Tercero, que hay una toxicidad asociada al tratamiento con el tabaquismo. Entonces, ¿y a qué hablamos, a qué nos referimos con esta toxicidad? Bueno, pues cuando hablamos de la toxicidad, nos referimos en todos los ámbitos. Empezamos con la quimioterapia. El tabaquismo afecta la citocromo P450, entonces esto altera el aclaramiento y los niveles plasmáticos de los medicamentos de quimioterapia en el paciente. Esto también hace que no respondan de la misma manera y ahora con lo que es radioterapia, el tabaquismo se encuentra asociado con complicaciones por radioterapia y en los pacientes que son llevados a cirugía hay un alza en la mortalidad posoperatoria, las heridas no sanan de la misma manera, son más difíciles de que sanen y aparte pues las comorbilidades que el paciente tiene por el hábito de fumar, tanto pulmonares como cardiovasculares. Entonces, cuando el paciente con cáncer de cabeza y cuello llega a su clínica, usted una de las primeras preguntas que debe de hacerle es si fuma. Si la respuesta es sí, debe de preguntarle cuántos cigarrillos fuma y debe indicarle todas las complicaciones que tiene el hecho de fumar. Y si el paciente no fuma o fumó y dejó de fumar, pues se le debe decir que ya no puede fumar de hoy en adelante. Bueno, entonces en los principios de imágenes. Ok, bueno, entonces en los estudios de imágenes en el cáncer de cabeza y cuello, la resonancia magnética es preferida a lo que es la tomografía. Entonces, ¿por qué? Bueno, en cavidad oral es preferida porque si usted le realiza, o sea, muchas veces estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello van a tener amalgamas debido a caries en las muelas. Entonces, es preferible realizarle una resonancia magnética porque las amalgamas podrían oscurecer o no permitir que nosotros miremos dónde se encuentra el primario. Aparte que la resonancia magnética le sirve a usted para evaluar hasta dónde se encuentran los márgenes del tumor, si hay invasión de la médula ósea en el hueso. En el caso del cáncer nasofaringio, le permite ver a usted si el cáncer se encuentra invadiendo la faringe, si hay cáncer en las tónsilas, si hay invasión del cáncer a los senos nasales en el caso del cáncer sinonasal, si hay invasión de nervios en el cáncer nasofaringio o si hay invasión a la órbita. Entonces, esa es la importancia de la resonancia magnética.
pero la tomografía pues también nos es complementaria. Entonces, debe de realizarse tomografía de cuello y de tórax si el cáncer fuese solo en la cabeza, pero sí es importante estadiar adecuadamente al paciente. Entonces, ¿y de qué forma nos complementa una tomografía a una resonancia? Bueno, en cavidad oral nos permite evaluar si hay erosión del hueso o invasión del periósteo. Y en laringe nos permite evaluar si hay invasión del cartílago. Como les mencionaba en algunas diapositivas anteriores, muchas veces lo que encontramos solamente es una masa en cuello y no sabemos dónde se encuentra el primario. Entonces, aquí es donde entra lo que es el PET, y el PET, la funcionalidad del PET es para buscar un primario. También se puede utilizar lo que son unos rayos X, una panorámica. Esto es para evaluar la cavidad oral. ¿Y para qué? Bueno, muchas veces cuando el cáncer se encuentra en la cavidad oral, se realizará una mandibulectomía o una mandibulotomía. Y entonces la panorámica a usted le permite realizar este tipo de procedimientos, además de que le permite evaluar la salud dental del paciente. Bueno, entonces como primer paso vamos a tener lo que es un examen completo de la cabeza y el cuello, tanto buscando lo que son nodos, o sea, ganglios. Se puede realizar lo que es un examen con fibra óptica, también puede realizarse un examen bajo anestesia, realizar tomografía y resonancia del lugar primario, la tomografía de tórax, como se lo había mencionado, y entonces así vamos a poder estadiar a nuestro paciente. Bueno, entonces de manera general, traté de involucrar todos los, para que nosotros podamos como fijar conocimientos puntuales, ¿verdad? Entonces, en el caso, en la mayoría de los casos T1, T2, N0, pues los pacientes con esta enfermedad tan temprana pueden irse a cirugía o radioterapia definitiva. Ya en los casos de T3, N0, T1 a T3, pero con ganglios positivos, o un T4A sin ganglios o con ganglios, pues por lo regular se van a cirugía. Y posterior a la cirugía, bueno, en el caso de T3, o sea, en el caso de que el paciente quede con márgenes libres, pues se le daría radioterapia adyuvante, que vamos a ver más adelante. En el caso de que el paciente pues tenga factores de riesgo o que se encuentre con márgenes positivos, o que se encuentre que el paciente tiene enfermedad extranodal, entonces en este caso la categoría 1 es darle quimioterapia más radioterapia concomitante, que más adelante vamos a ver. Y pues una segunda opción sería darle, tratar de volver a hacer una resección y llevar al paciente pues solo a radioterapia. Bueno, y en el caso que sea un estado avanzado, como un T4B, N0 a 3, o sea irresecable, o se encuentre un FIP para la cirugía, pues el tratamiento sería quimio-radioterapia concomitante. Y en el caso de que sea pues ya metastásico al momento del diagnóstico, pues se le podría dar quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa o cirugía paliativa. Bueno, y entonces entre los principios de nutrición, es muy importante pues la evaluación de cerca del paciente con cáncer de cabeza y cuello. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un cáncer de cabeza y cuello, muy probablemente el paciente tenga dificultad para tragar, ya sea por la localización del cáncer, porque tiene dolor, o porque el tratamiento le dificulta, ya sea por la radioterapia, o ya sea porque fue operado, el poder alimentarse.
Entonces, como bien sabemos, el peso, el índice de masa corporal, pues se encuentra asociado a lo que es un buen resultado para el tratamiento. Entonces, ¿a quiénes nos debemos de acercar? ¿A quiénes les debemos de llevar una observación más de cerca? Bueno, aquellos pacientes que han tenido una pérdida de peso en poco tiempo de más del 5%, o en aquellos pacientes que han perdido un 10% de su peso en 6 meses. Y entonces, ¿quién debe de evaluar a estos pacientes? Pues la nutricionista o la nutrióloga, y debe uno de asegurarse que el paciente pues tenga su gastrostomía, en el caso de que la alimentación pues no pueda pasar, o de sondas nasogástricas, y solo recurrir a lo que es la vía parenteral cuando la alimentación enteral no sea posible. Entonces, esto es una de las cosas que debemos de tener más en cuenta en nuestros pacientes que son evaluados. Bueno, y entonces en los principios de cirugía, así de manera general, nosotros debemos de evaluar a nuestro paciente que no presente una enfermedad sincrónica, que lo que estamos viendo realmente sea el primario y no sea una metástasis. Bueno, o que realmente lo que estamos viendo sea, como ya les decía, que no sea una metástasis, ya sea de tórax o de abdomen, o en el caso de que a veces lo que estamos viendo es la masa en el cuello y no sabemos cuál es el primario, porque muchas veces esto nos va a pasar. Entonces, he aquí radica la importancia de una buena biopsia. Y si nosotros tenemos esta masa en el cuello, no sabemos cuál es el primario, si realmente este es el primario, pues está entre los principios de cirugía realizarle una tonsilectomía. ¿Por qué? Porque muchas veces el primario no es tan evidente y se encuentra en las tónsilas o en la base de la lengua. Entonces, es de protocolo realizarle una tonsilectomía al paciente. Pero aquí es donde entra también lo de el PET. Entonces, antes de usted, si usted no tiene un primario, si usted solo tiene la masa en el cuello, antes de realizarle la tonsilectomía, podría realizarle un PET para realmente buscar dónde se encuentra este primario. Si usted no lo encuentra, pues ya puede realizarle la tonsilectomía. Bueno, entonces este paciente debe de ser evaluado en conjunto en clínica de tumores. ¿Por qué? Porque era lo que les mencionaba antes. O sea, debe de ser evaluado por el médico, el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el cirujano plástico, para poder ponerse de acuerdo en buscar un tratamiento que nos brinde la máxima supervivencia, haya una preservación de la anatomía y la función cuando sea posible, sin poner en riesgo el buscar la curación del paciente. Y en el caso en el que no se pueda, pues buscar la paliación. Entonces, pero debido a que estos tratamientos son a veces tan agresivos y realmente van a cambiar la vida del paciente, y realmente el que va a pasar por todo este padecimiento es el paciente, pues uno debe de compartirle al paciente la decisión, las opciones, y hacer una decisión compartida con el paciente de qué es lo que él desea, con los pros y contras, y así conocer la extensión del tratamiento que se le va a brindar. Entonces, entre los principios de cirugía, ¿qué nos dice que posiblemente pues sea irresecable o que tenga un mal pronóstico? Que el cáncer de cabeza y cuello haya invadido los músculos pterigoides, que haya extensión al cráneo o haya erosión del cráneo, que haya invasión de la nasofaringe, que se encuentre invadiendo o muy cerca de la arteria carótida, que
el cáncer pues ya se haya extendido a la piel, que el cáncer se haya extendido a estructuras mediastinales si es en cuello, que el cáncer se haya extendido a vértebras cervicales o que ya tengamos metástasis subdérmicas. Todos estos son factores que nos dan un pobre pronóstico y nos dificultan el tratamiento quirúrgico del paciente. Y entre los principios de radioterapia, bueno, entonces en la radioterapia tenemos lo que es alto riesgo, riesgo intermedio y braquiterapia. Entonces, ¿qué es el alto riesgo? Bueno, es el tumor primario, ya sea, si es definitiva, sería al tumor primario y a ganglios linfáticos que se encuentran en mayor riesgo de estar afectados, o ya sea, si esta es adyuvante, que sea al lugar donde se encontraba el tumor primario y al lugar donde se encontraban o se encuentran los ganglios que podrían estar afectados. ¿Y qué dosis de radioterapia se va a dar pues a este lugar de alto riesgo? Se va a dar una dosis de 66 a 70 grays. Entonces traté como de unificar las dosis que se dan a alto riesgo, ya sea que fuese cavidad oral, hipofaringe o cuello. Entonces la dosis es de 66 a 70 grays con una fracción de 2 grays, de lunes a viernes de 6 a 7 semanas. Bueno, y si es el riesgo intermedio, ¿qué es un riesgo intermedio? O en este caso también le llamaban bajo riesgo. Entonces, son áreas que podrían tener una invasión subclínica de lo que es el cáncer. ¿Y qué dosis se le van a dar a estas áreas con un riesgo intermedio? Pues se le pueden dar de 44 a 63 grays. Y luego está lo que es la braquiterapia. La braquiterapia se da en casos selectos. Bueno, ¿en quiénes? Pues se puede dar en casos en los que el tumor pues sea una etapa muy temprana o sea, estamos hablando de que si es muy temprano le vamos a dar braquiterapia. Esto es una braquiterapia que esto va a ser el único tratamiento. Es una braquiterapia definitiva. No va a haber cirugía. O para dar un boost a un paciente que tiene un tumor demasiado grande. ¿Y cuál es la dosis? De 20 a 35 grays. Bueno, y entre los principios de quimioterapia, ¿qué usamos de primera línea? Bueno, como el cáncer de cabeza y cuello pues es tan extenso, entonces pues realmente decidí enfocarme más que todo en escamosos. Entonces, en primera línea tenemos lo que va a ser la categoría 1, que es el cisplatino más la radioterapia concurrente. Entonces, en cisplatino podemos dar ya sea dosis de 75 a 100 miligramos cada 3 semanas. La dosis estándar es de 100 miligramos por metro cuadrado. Pero sí está descrito el que se puede dar dosis de 75 miligramos y también está la opción de poder dar carboplatino, entonces, asociado a 5-fluoracilo más radioterapia. ¿Cuál es la dosis de carboplatino? Bueno, y esto puede utilizarse el carboplatino en pacientes que pues, no están tan fit para el cisplatino, y la dosis es 5 de área bajo la curva con 1000 por metro cuadrado de 5-fluoracilo con radioterapia. Bueno, y en los casos en los que pues ya haya recurrencia o sea metastásico, esto no está asociado a radioterapia, pues ya es una enfermedad sistémica, se puede dar pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas o 400 miligramos cada 6 semanas asociado a cisplatino, las dosis de las que ya platicamos, y 5-fluoracilo.
no les había mencionado, pero el 5-furacilo pues es una infusión constante del día 1 al 4. Entonces, esas son como las primeras líneas de quimioterapia para que nosotros pues podamos, la información no es tan extensa. ¿Por qué? Porque es para fijar. Entonces, ahora hablando de quimioterapia de inducción, pues no se aconseja. La quimioterapia de inducción no es aconsejada por la NCCN porque menciona que pues tiene efectos adversos y el resultado, pues los resultados no han sido los mejores y hasta el momento pues no se ha demostrado que sea superior. Pero ¿en quiénes pues tendríamos que dar quimioterapia de inducción? Bueno, recordemos que estábamos en un país de escasos recursos y pues se le podría dar quimioterapia de inducción a aquel paciente que pues todavía no cuenta con los recursos para poder brindársele la radioterapia. Solo en esos casos podríamos considerar la quimioterapia de inducción. Bueno, ahora algo que me llamó bastante la atención pues es el virus del papiloma humano y entonces, menciona que se le debe de realizar inmunistoquímica para buscar la proteína P16 a los pacientes que tienen cáncer de orofaringe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los de orofaringe? Y realmente dice que ellos lo recomiendan para los de orofaringe más que para los de cavidad oral y más que los de nasofaringe, porque dice que sí, si bien es cierto que los de cavidad oral, el cáncer se encuentra relacionado con lo que es el virus del papiloma humano, en el caso de cavidad oral hago pues la división, no es igual que en faringe, porque dice que no está asociado a un mejor pronóstico. Entonces, pues menciona que ellos pues se puede realizar, pero que no lo recomiendan y no es obligatorio. Ahora, pues en nasofaringe, pues las cosas cambian, ya no es tanto el virus del papiloma humano, pues son otros tipos de cánceres y pues tampoco está asociado el BPH a un cambio de pronóstico. Entonces, ¿y por qué P16 en la inmunohistoquímica? Pues porque está altamente relacionado la expresión de P16 con BPH y pues si ustedes quisiesen utilizar otro tipo de estudios, pueden utilizar FISH o pueden utilizar PCR, pero esto es lo que menciona sobre el P16. Y entonces estas son pues las generalidades que les traía el día de hoy.